Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. La paz de Dios sea con ustedes en este 2026. Les saluda como siempre su hermano en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde la ciudad de Quetzaltenango, el país de Guatemala. Hoy tenemos a un amigo muy especial, un compañero, un colega que ha sido parte de mi crecimiento espiritual, y quiero trasladarme hasta la ciudad de Mecos, Estados Unidos, con el apreciado pastor Idel Suárez, quien es el actual líder del Departamento de Salud de la Asociación General. Pastor Idel, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad con el Departamento Ministerial. Muchas gracias, mi querido pastor Danilo Monterroso, y muchos saludos a toda la hermandad a través de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Que el Señor les bendiga. Les saludo desde la ciudad de Macon, Georgia, que aquí se le dice el alma de Georgia. El Señor les acompañe. Muchas gracias, Pastor Idel. Vamos a tener la oración inicial y le quiero pedir si usted nos puede apoyar con la oración inicial de este estudio. Oremos. Amantísimo Padre, en tu nombre venimos a ti rogando que tu reino venga, que sea hecha tu voluntad, que Señor nos capacites en el estudio de esta lección de la gloria tuya. Concédenos esa gloria, concédenos a Jesús. Bendice los oyentes, los que estudian la lección, al que preside, al querido pastor Monterroso, y reaviva tu obra en estos últimos días. En el sagrado nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Idel, por la oración, y un saludo muy especial para todos nuestros queridos hermanos que nos siguen a través de los estudios siempre de Escuela Sabática, a través de la página del Departamento Ministerial, juntamente con la Conferencia General, esperando que Dios pueda hacer con ustedes. Es mi mejor deseo en oración. Tenemos la lección 2 para este sábado 10 de enero del 2026, una lección titulada La gloria de Dios. Pastor Idel, vamos a estudiar un poco sobre el trono de Dios. Por favor, ayúdenos con la introducción. ¿Qué nos puede decir con relación a este título? Bueno, la gloria de Dios es su carácter. Los judíos le decían el Shekinah, la gloria de Dios, que no podemos soportar en nuestra carnalidad. Moisés estuvo con Dios un rato, unos días, y su rostro iluminaba la gloria de Dios. Y nosotros debemos tener la gloria de Dios por dentro, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. Debemos vivir para la gloria de Dios. Debemos hacer obras buenas para la gloria de Dios. Y el primer texto de los Salmos, el Salmo 24, debemos ponerlo en contexto. Salmo 22 es la muerte de Cristo. Salmo 23 es el entierro de Cristo en la tumba. Salmo 24 es la ascensión del Señor Jesús al cielo, y allí preguntan, ¿quién es este Rey de Gloria? Los ángeles dentro de la muralla y los ángeles fuera de la muralla divina, ya en el tercer cielo, tienen esta conversación, es en forma antifonal, en forma musical, y contestan, es el Rey, es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de Gloria. Amén, qué interesante. Necesitamos tener siempre presente esta visión de las cosas invisibles, según la nota. Pasamos a la primera pregunta. Pastor Ide, le voy a agradecer que usted me ayude. Dice, resume en tus propias palabras lo visto por Ezequiel en visión. ¿Qué fue lo que contempló el profeta Ezequiel? Recordemos que Ezequiel estaba en cautividad, y en esa cautividad
En Babilonia, Dios llama a Ezequiel para poder demostrarle algo. Aunque el pueblo estaba cautivo, el gobierno de Dios nadie lo puede llevar en cautividad. Y tenía un propósito Dios con llamar a Ezequiel. Por favor, Pastor Idel, denos lo que vio el profeta en esa visión. El profeta ve la venida de Dios, la venida de Jesús en gloria. Era una sombra de la segunda venida de Cristo. Y decimos en teología, en el estudio de Dios, que esto fue una teofonía, en el sentido de que ve a Dios, teo de Dios, una visión de Dios, pero tiene una cantidad de elementos que causó confusión en su mente, no podía comprender. Igualmente nosotros no podemos comprender los designios de Dios. Suceden cosas que no podemos explicar, nos parecen equivocadas, pero Dios es soberano. Y aún en su voluntad permisiva, Él obra todo para su bien. Él ve la tempestad, siente la tempestad, vamos a decir que esto es en 3D, lo puede ver, lo puede sentir, lo puede oír y además lo puede oler, huele el humo, el fuego, la nube. Y dentro de todo eso ve unos seres vivientes y después se da cuenta que son 4. Y comienza a verlos, bueno, parecen hombres, pero parecen también animales. Y ve relámpagos. Y en sí, en esta visión, él está contemplando la obra de Dios en la naturaleza, que Él es soberano. Y en otra pregunta vamos a interpretar más profundo, pero por ahora demos la explicación del Viejo Testamento. Dice que ve que uno de los seres vivientes es un león. El león era la tribu de Judá. Sí. Luego ve otro que era el buey. El buey era la bandera de la tribu de Efraín o José, que era el animal más grande del sacrificio. El león, pues el rey de la selva. Y luego ve otro que es como un hombre, que era la bandera de la tribu de Rubén, que quedaba al sur. Judá quedaba al este, Rubén al sur. Cuando iban los hijos de Israel en el desierto, se plantaban sus tiendas alrededor del santuario. Y Sí. luego Dan es representado por la serpiente en la visión de Jacob, pero aquí vemos que es el águila. El Bien. águila era el símbolo de Dan. Y estas 4 tribus eran las principales y estaban alrededor del santuario. Y de igual manera, estos 4 seres vivientes están alrededor de Dios. Lucifer fue uno de esos 4 seres vivientes y fue sustituido y ellos representan de que Dios usa seres angelicales Amén. para llevar a cabo su obra. Y ellos son obedientes a los mandatos de Dios, con caras, con alas, con pies, con manos, pero trabajando en armonía, una armonía increíble, con rapidez. La velocidad del rayo y las alas simbolizan rapidez en el estudio profético que tenemos adventista. Y los ojos, pues, simbolizan inteligencia. Y estas ruedas que luego vamos a ver simbolizan la creación. Que Dios está acá, Interesante. Dios es soberano. Amén. Qué interesante, Pastor Idel, la representación que Dios presenta para que el ser humano pueda entender cómo prácticamente se manifiesta su voluntad, ese trono de Dios, que es una representación del orden divino, del cielo. Me llama la atención lo que usted menciona, esas 4 características. ¿Por qué hombre? Bueno, el hombre razona, el hombre piensa, el hombre tiene conciencia moral y Dios pues trata la manera de poder involucrar al ser humano. Y ahí encontramos nosotros cómo Dios tomó la forma humana a través de Jesús, se encarna
y se manifiesta. Pero me llama la atención por qué el león también, porque hay una autoridad o hay una realeza. El león es el rey de las bestias del campo y nosotros sabemos, usted ya lo mencionó también, simboliza el poder, dominio. Cristo es el león de la tribu de Judá. Pero el buey, como usted lo mencionó, quiero hacer énfasis de eso también porque en el sistema de sacrificios era el más grande que se sacrificaba, un animal de trabajo, de sacrificio. Y bueno, ahí miramos nosotros también la visión del águila, rapidez espiritual. Que Dios nos ayude a poder entender cómo se manifiesta la gloria de Dios en las representaciones con estos cuatro seres vivientes. Para Pastor, esos cuatro representan a Jesús. Jesús que era representan a la tribu Jesús. de, de Judá, el león de la tribu de Judá, el buey del sacrificio, él muere en la cruz sobre el Ujú. Calvario, es el hombre, como usted dijo, siendo Dios se hizo hombre y es el águila. Dice en el libro de los Éxodos, del Éxodo, de que Dios llevó a Israel como águila, debajo de Exacto. sus alas, lo sacó de Egipto. Y el águila tiene una visión increíble y nos ve, donde quiera que estemos, nos ve y puede rescatarnos del peligro. Es símbolo, es símbolo de Jesús. Amén. La pregunta número dos, Pastor Idel. ¿Quiénes son los seres de la visión celestial? ¿Quiénes Son son? seres celestiales, son seres vivientes, son querubines, dice Ujú. aquí los textos. Además, ellos forman parte del trono viviente de Dios. Dios cabalga sobre los querubines, dice David. En la versión americana del Rey Jaime dice seres creados, fueron creados por Dios y vivientes que tienen vida, viven eternamente en la presencia de Dios, conocen el secreto del fuego, Amén. conocen a Dios y están siempre en su presencia. Y Dios es soberano, como decía Calvino. Aquí dice que tienen cuatro alas, pero más adelante vemos que Juan dice que tienen seis alas. Y no vamos a pensar de que hay contradicción, porque es la perspectiva de Ezequiel mirándolos y la otra Sí, perspectiva es de Juan mirándolos. correcto. Y los dos dan el testimonio real de lo que ellos vieron. Qué bonito va a ser poder ver estos seres, estos querubines que tienen el orden más alto, angelical, debajo del Cristo, de Jesús. Amén. Y están alrededor del trono de Dios. Y algo interesante, Pastor Lidel, que no son criaturas simbólicas arbitrarias, sino representantes del orden del cielo. Son reales y son querubines, como usted ya lo mencionó. Y bueno, ahí miramos nosotros el desarrollo de los sucesos humanos que están bajo el gobierno divino. Todo está bajo el control de Dios. Dios tiene el control de los tiempos y Él sabe cómo actuar en la forma indicada y a su Y momento. estos cuatro querubines representan también los cuatro puntos cardenales. Sí, Y Dios sobre el trono, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí tenemos el siete, el número perfecto, de que Dios está envuelto en su creación y Dios se hizo parte de su creación. Se hizo un sí, poco menor que los ángeles. Ahí vemos un gran misterio, el sí. misterio de la deidad. Así es. Qué interesante. Pasamos rápidamente, Pastor Idea, a la pregunta número 3. Ahora aquí ya nos vamos a enfocar en lo que menciona Apocalipsis. ¿Qué otra visión encontramos similar a la del profeta en tres ocasiones? Ezequiel 1, 10 y 43. Pues Juan, ahora en visión, después de la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesús, ve estos cuatro seres vivientes, estos querubines, y le da la misma aplicación, que uno es un león, otro es un becerro, otro es un hombre y otro es un águila. Y dicen santo, santo, santo. Tres veces dicen santo, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a darle otra interpretación a estos cuatro seres
viviente. No vamos a hablar de las cuatro tribus principales alrededor del santuario, sino hablemos ahora del santuario encarnado, porque en Juan capítulo 1, versículo 14 leemos que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Amén. palabra habitó es tabernacularizó, puso su tabernáculo. Y ahora estos cuatro seres, estas cuatro características de los cuatro seres vivientes representan los cuatro evangelios. Ujú. El león, que es Marcos. Si vas a Venecia, yo he estado en Venecia, ahí está la catedral de Venecia y se llama la Catedral de San Marcos. Y tiene el símbolo del león, donde quieras ves el león, porque el Claro. león es el rey de los animales y Roma en ese entonces era el imperio que dominaba el mundo conocido y Marcos escribió un evangelio corto, rápido, de bocas de San Pedro, especialmente para llegar a los latinos, para llegar a los romanos. El león, símbolo de Marcos. Ahora el becerro es símbolo de Mateo, porque es el animal del sacrificio. Mateo es el que cita más el Viejo Testamento. Es el que se orienta más a los judíos. Es el que cita esa cláusula de excepción porque se refiere al Torá, el becerro, el animal del sacrificio, el buey, el trabajo, simboliza a Mateo. Y ahora luego viene el hombre. El hombre es símbolo de Lucas, que apeló no a los judíos tanto ni a los latinos, sino más bien a los griegos. Y Lucas es fascinante como siempre presenta a los gentiles como buena gente, como buenos, el buen samaritano, el buen centurión, siempre habla bien de todos los gentiles. Y nos queda el águila, que es Juan. Juan fue el último evangelio que fue escrito y vuela por encima de todos. Juan es el discípulo amado. Trata de estas interacciones personales entre Jesús y las personas. Pastor Danilo, le cuento que hace unos años fuimos, Linda y yo, cuando cumplimos 25 años de casados, regresamos a Irlanda donde habíamos ido de luna de miel y ahí hicimos una actividad fenomenal. Conversamos con una familia que tenía águilas y nos fuimos a jugar con águilas. Es el deporte de los reyes. Así que me ponían un guante aquí en la mano y a la distancia y tenía una carne en la mano y venía el águila volando hacia mí. No se oía, hermano, es increíble. Y al Mm. acercarse, pues yo tenía que cerrar los ojos porque parecía que me iba a atacar, pero no, se plantaba sobre mi brazo, que lo tenía extendido. De una manera tan silente vuela, con tanta exactitud, así es Dios. Elías estaba en el monte y dice que en el silencio, en ese silbido suave, llegó él. Y yo creo que las palabras de Juan son especiales. Es el evangelio que tiene el versículo que más he citado en todo el cristianismo, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente el águila vuela por encima de la tempestad y es símbolo de cómo debemos actuar nosotros, por encima del conflicto. Amén. Qué interesante, Pastor Ide, las explicaciones que da con relación al trono de Dios y a la visión y en el enfoque de los cuatro evangelios con estos cuatro seres vivientes. Muy, muy interesante. Ahora, la cuarta pregunta, Pastor Idel. Hay algo, todo es muy importante. Estamos viendo lo que está alrededor del trono de Dios, pero ahora en esta pregunta número cuatro hay algo que le llama la atención al profeta Ezequiel, porque dice, ¿cómo es descrito el ser principal en estas tres visiones? El ser principal es Dios. Amén. Así Y es. aquí Dios se aparece como un hombre. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechas semejanza de Dios. Dios tiene cara, tiene ojos, tiene oídos, tiene espalda, tiene pies. Y vemos a este Dios supremo, excelso, que se hace hombre. Es prefigura la encarnación de Cristo Jesús, que Amén. cambió su trono eterno, viviente, por una cruz
muerta, la vida por la muerte, la divinidad se cubrió de humanidad. Esto es un misterio, porque es muy fácil hacerse grande y acomodarse de raíces humildes a grandeza. Pero ¿cómo es eso de ser grande y llegar a ser pobre? Dice que siendo rico se hizo pobre. Siendo justicia se hizo pecado. Dice la Biblia que se hizo pecado. Todos nuestros pecados fueron imputados sobre él. Bajó el punto más bajo posible. Y sin embargo, él nunca pecó. Y está sentado sobre ese trono. Y estuvo clavado en esa cruz. Y me fascina lo que dice aquí el arco iris, símbolo, dice la nota, de la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? El doctor E.J. Wagner dijo que la misericordia es tratar a alguien mejor de lo que merece. Y así nos trata Dios, mejor de lo que merecemos. Y misericordioso tiene la palabra Dios ahí. Y está enfatizado de nuevo, volvemos al título de la lección, la gloria de Dios está reflejada en Jesús. Dice San Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. La gloria de Dios está reflejada en la persona de Jesús, en su carácter. La gloria de Jehová, la gloria de Jehová, la gloria de Jehová aparece aquí en esta lectura varias veces. Y esa gloria de Jehová es el Shekinah. Y esa gloria tiene que estar reflejada en nosotros. Debemos ser justificados en el nombre de Cristo, que son perdonados nuestros pecados. Debemos ser santificados, que vencemos el pecado presente. Es posible alcanzar la perfección. No creamos si alguien nos dice que no es posible. Sí es posible, sino ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué muere en la cruz? ¿Para qué entonces San Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y el tercer paso es la gloria de Cristo reflejado en nosotros. Y esta es la gloria de Jesús, ¿no? Él en vosotros, la esperanza de gloria, dice San Pablo. Y luego esa gloria interna se va a reflejar externamente cuando Él aparezca. Bien. Qué interesante, Pastor Fidel, lo que se menciona. Y algo que me llama la atención de todo lo que se ha dicho, cómo es de que el ser más importante del trono es ese ser semejante al hombre. Me hace recordar que nuestro Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, Pastor Fidel, no tenía ninguna ventaja sobre nosotros. La misma visión que tuvo Jacob, la escalera no queda a una distancia, a 1 metro arriba de la tierra, no, baja hasta la tierra, Pastor Idel, baja la escalera. Ese sueño de Jacob, baja la escalera hasta la tierra y lo dice la sierva del Señor. Jesús tenía que ser igual que nosotros, igualito a nosotros. Más bien él tenía una desventaja grande, la desventaja de ser Dios en la carne. Y por eso, Pastor Idel, su divinidad era desafiada a cada momento. El diablo no quería desafiar la humanidad porque sabía que el hombre tiene debilidades y que podía hacer pecar. Por eso desafiaba la divinidad. Si eres hijo de Dios, y fue desafiada la divinidad por Satanás, por los dirigentes de Israel, por los soldados romanos, por el rey Herodes, por Pilato, fue desafiada la divinidad del Hijo de Dios. Y él se mantuvo como un ejemplo nuestro en todo, Pastor Idel. Es interesante. Amén. Subrayar todo eso. Bueno, pasamos a la pregunta número 5. ¿Qué otros elementos encontramos en esta visión? Ahora, ya vimos los 4 seres vivientes, vimos ese personaje semejante al hombre, ahí estaba el trono de Dios representado con quien estaba en el trono, pero ahora hay otros elementos, Pastor Idel, en esta pregunta número 5. ¿Cuáles son esos elementos que nos menciona esta pregunta 5? Mire, las ruedas intercaladas, las ruedas que parece que van en diferentes direcciones, pero van en la misma dirección. Y permíteme leer un texto para interpretar qué es esa rueda. Es como si yo tomara mi reloj y lo abro
y adentro voy a ver muchas ruedas, ruedas chiquiticas y más grandes y todas están intercaladas y moviéndose. Pues, ¿cuál es la interpretación de la palabra rueda? Paso a Santiago. Santiago capítulo 3 versículo 6. Santiago 3 6. Aquí nos dice lo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo. Y aquí viene, e inflama la rueda de la creación. Así que la rueda es símbolo de la creación. Y la creación fue creada por Dios y Él la tiene que mantener. Él es el que la mantiene porque están los querubines que están aguantando a Dios en su trono. Y luego están las ruedas que los querubines hacen mover, pero debajo de todo está la mano de Dios que sostiene todo. Interesante. Y estas ruedas representan la creación, que Dios es creador y mantiene. Él mantiene la creación. Y otra característica que aparece aquí muchas veces, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu, espíritu. Y a veces dice el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios que también tiene poder creador. Es el Espíritu de Dios el que dirige la obra de Dios. Y debemos confiar que Dios está en control, que las ruedas se levantan, las ruedas se mueven, pero son guiadas por el Espíritu de Dios. Aparece este trono de Dios como un objeto volador no identificado, como un ovni, pero sí es identificado. Los judíos, Pastor Danilo, cuando leemos a los rabinos, dicen que no dejaban que sus hijos leyeran el primer capítulo de Ezequiel hasta que no cumplían 30 años, porque pensaban que no tendrían el valor de aceptar lo que describe Ezequiel. Hubo un famoso pintor, un pintor italiano, que dibujó el trono de Dios con estos cuatro seres vivientes. Si no me equivoco, fue Rafael. Y tengo Ya, esa imagen en mi mente, cómo está Dios sobre los querubines, sobre un águila, un buey, un ángel y además un león y Dios moviendo y controlando todo. Dios es omnipotente, omnisapiente, por eso está lleno de ojos y bendito sea su nombre. amén. Dios es un Dios de orden y trata la manera de colocar en orden lo que realmente ha hecho el pecado, lo que hizo el pecado en esta tierra. Pregunta número 6. ¿Qué conocimiento se revela en la palabra de Dios y cómo aumenta esta iluminación? Pastor Idel, usted mencionaba algo al iniciar la lección acerca de los secretos de Dios. Así es, no podemos comprender toda la Biblia. Sí, Hay secciones en la Biblia que no sabemos la interpretación. Por ejemplo, los siete truenos. sí, Sabemos que fueron siete eventos que ocurrieron entre el segundo y tercer mensaje angélico y podemos quizás tener una idea cuál podían haber sido, pero hay cosas que no han sido reveladas. Dice el texto, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. El Señor Jesús nos dijo varias veces de que el día, la hora, y vamos a añadir el mes y el año del segundo advenimiento, no lo puede adivinar nadie. es correcto. Es secreto, no es necesario para nuestra salvación. Imagínese si supiéramos exactamente el día, la hora, el mes y el año de la venida de Jesús y es de aquí a 5 años, muchos dirían, tengo tiempo, voy a abusar del pecado y cuando falte entonces ese último año yo me entrego. Y no, hermano, no es así, porque la vida es un soplo. Sí, Viene y se va, pero está en las manos de Dios y debemos confiar en Él. Hoy es el día de salvación y hay cosas que han sido reveladas, mensajes muy bonitos de cómo debemos prepararnos para sí, poder estar en pie cuando Dios revele su gloria, cómo la gloria de Jesús puede estar en nosotros, cómo podemos ver la gloria de la palabra de Dios, cómo vemos la gloria
en la ley de Dios. Dice que el cuarto mandamiento tenía una luz especial, vio la sierva del Señor. Así que hay cosas secretas, hay cosas reveladas, y las reveladas son para que nos ayuden a ser obedientes a las palabras de esta ley. Cuando la Biblia habla de ley, debemos comprender varias cosas debido al contexto. Se refiere primeramente a la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero a veces se refiere a la ley ceremonial, a la ley ritual, y a veces se refiere a todos los 4 libros de la ley, que los judíos le llaman el Torá, la ley, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. También se refiere a la ley. Lo más importante es que la ley de Dios esté escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes y que seamos parte de ese nuevo pacto que hace Dios con su pueblo, que por naturaleza ahora nos gozamos y nos deleitamos y meditamos en la ley de Jehová. Amén. Amén. Qué interesante, Pastor Idel. Los misterios de Dios, cuando el ser humano trata la manera de meterse a poder descubrir, descifrar los misterios de Dios, se equivoca. Y usted lo mencionó, el misterio de la venida, la segunda venida de Jesús, pero hay algo interesante, Pastor Idel, el misterio de la piedad. Hay personas que tratan la manera de meterse en cómo fue eso de que Cristo se encarnó y dice el testimonio claramente, es un misterio, el misterio de los misterios. Y cuando tratamos la manera de descifrar ese misterio, dice la sierva del Señor, cometemos grandes errores. La naturaleza del pecado, la naturaleza del Espíritu Santo, el misterio de la piedad, ese misterio de la segunda venida de Jesús. Hermanos, a todos los que nos siguen, hay que tener mucho cuidado porque en estos últimos tiempos muchos van a ser extraviados al tratar la manera de revelar aquellos misterios que Dios nos ha dado a nosotros que conocer. Lo que está escrito es para nosotros y no nos metamos en asuntos que pueden complicar nuestra vida espiritual y lo más triste, de aquellos que nos escuchan. Y ahí se cometen grandes errores, Pastor Idel. Pastor, la segunda parte dice cómo aumenta esta iluminación. Aumenta solo por el Espíritu Santo. Amén. Aumenta solo según nosotros ejercitamos nuestra vida espiritual. Si estudiamos la Biblia, hay 2 maneras de estudiar la Biblia. Una es renglón tras renglón, como hacían los grandes predicadores, Lutero, Calvino. Pero hay otra forma de estudiar la Biblia y es un poquito aquí y un poquito allá, como lo hacía Wesley, el gran reformador del metodismo. Él tomaba temas y con ese tema lo buscaba por aquí y lo buscaba por allá. Es la palabra de Dios que ha de estudiarse de las 2 maneras, por temas y en su propio contexto, renglón tras renglón. Amén. Pasamos a la última pregunta, Pastor Idel. Esos misterios que hoy nosotros desconocemos, de acuerdo a la lección, ¿cuándo se harán realidad estas revelaciones? Bueno, algunas revelaciones las vamos a entender cuando recibamos la lluvia tardía. Otras las Correcto. vamos a entender cuando estemos en la presencia de Dios y otras nunca las vamos a poder comprender. Porque tengamos en mente que nosotros somos finitos, aunque vivamos una vida sin fin. La mente de Dios es tan vasta, el universo es tan grande, la existencia es tan infinita y eterna, que por toda la eternidad, dice la sierva del Señor, vamos a estar estudiando los misterios de Dios y cada vez viendo nuevas revelaciones. Pastor Danilo, a mí me fascina ponerme a meditar en el macrocosmo y el microcosmo, que hay un universo inmenso ante nosotros. Y luego como si hubiera otro universo en miniatura. Y en el medio estás tú y estoy yo. Y Dios está al control de los 2. Mientras más profundo van los científicos en la célula, más se maravillan. Y han encontrado el poder más fuerte que existe dentro del núcleo. De ahí viene nuclear, las bombas nucleares, las plantas nucleares, que se puede dividir y quebrar el núcleo y es una explosión. Es increíble el poder que Dios ha puesto en ello. Y a la misma vez el universo.
con todos sus grandes solos, con toda esa fuerza. Y en medio de todo eso está Jesús, que te ama a ti y que te ama y me ama a mí. Vamos a entender mucho más cuando habremos vencido. Dice, al que venciere, hay que vencer el pecado, hay que Amén. vencer al mundo y la mundanalidad, hay que vencer al diablo y sus demonios, hay que vencer la maldad. Y entonces vamos a ver este trono y nos vamos a sentar en él. Va a ser divertido poder viajar en ese trono, porque no es un trono estático, es un trono que No. se mueve. Hay un hermano que se compró uno de estos carros modernos y me invitó a manejarlo. Yo me sentía que estaba en el espacio, uno de estos de Tesla, un camión de Tesla con luces y demás, y fue fascinante esa experiencia. Mire, eso no tiene comparación a la experiencia que vamos a tener en Cristo Jesús en estos tronos vivientes, cuando nos sentemos con Abraham, Isaac y Jacob y los 12 apóstoles para viajar por el mundo. Dios nos guarde. Vale la pena estar con Jesús. Amén. Así es, Pastor Idel. Y la lucha más grande, la que tenemos, como dijo el apóstol Pablo, cada día muero yo. Debemos de Amén. morir al yo, Pastor Idel. Debemos de morir al yo cada día. Y entonces vamos a ser partícipes de ese trono. Y nos vamos a sentar. Hay tronos donde nos vamos a sentar, Pastor Idel. Qué privilegio nosotros que tenemos por experiencia aquí en esta tierra lo que el pecado ha hecho, los alcances increíbles del pecado, la enfermedad, la maldad, todo lo que hay en esta tierra, que los ángeles no tienen esa experiencia ni los mundos no caídos. Jesús sí sintió todo eso cuando estuvo acá y por eso no se avergüenza de llamarnos que somos sus hermanos menores, Pastor Idel, y él hizo todo lo posible para alcanzarnos. Y lo más lindo, Pastor Idel, es de que nuestra tierra va a ser el centro del universo, nuestro planeta Tierra. Y ahí vamos a conocer cosas que hoy no conocemos. Hoy vemos, pero no vemos con claridad. Hoy necesitamos los ojos de la fe para poder ver lo que Dios quiere que nosotros veamos en estos tiempos finales. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, apreciado Pastor Idel, por tener tiempo hoy con nosotros. Muchas gracias. Lo vamos a invitar una vez más para que nos apoye. Yo sé que usted es una persona muy ocupada y esperamos que Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia y el ministerio que hace en la responsabilidad que el cielo le ha concedido. Por favor, entregue mis saludos a mi querida hermana Linda y a sus hermosas hijas de mi parte. Y a mi querida hermana Irma Suárez, que siempre sigue este programa de Escuela Sabática, le envío un saludo muy especial hasta La Pótima, allá en Tampa, Florida. También a don Idel, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a finalizar con oración, Pastor Idel. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por la vida, por el privilegio de poder tener este estudio de la lección de Escuela Sabática. Suplicamos que bendiga, Señor, esta lección a los que nos siguen en diferentes partes de Latinoamérica y hermanos en diferentes partes del mundo, que tu bendición sea con todos. Bendice a tu siervo que ha estado con nosotros en esta hora y bendice tu palabra en cada estudio de esta lección, que lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos infinitamente a Dios por el tiempo, a usted, querido hermano y hermana que nos sigue, al departamento de multimedia que nos ayuda con la edición y poder a tiempo sacar esta lección que llegue a muchos hogares, y que la gracia y la paz del cielo quede con todos, es mi deseo en oración. Pastor Idel, últimas palabras. Muchos saludos a todos, un feliz sábado. Gracias a usted, pastor y profesor Danilo Monterroso, por los saludos que les tiende a mis padres, mis queridos padres, y a mi familia. Y muchos saludos a la hermana Julie, también a su querido hijo, a Jehú. Y hermanos, vamos a proseguir en este camino de gloria. El Señor les acompañe. Sí, no me quiero olvidar, Pastor Idel, hay un niño que se reúne allá en Washington, D.C., se llama Esteban Itzep. Me dijo, pastor, yo sigo las lecciones de Escuela Sabática, así que a ese pequeño niño le mandamos un saludo desde Guatemala, desde su tierra hasta Estados Unidos, Washington, D.C. Muchas gracias, Pastor Idel, Dios les bendiga. Bendiciones.